Propiedades del carbono. En su estado natural es sólido a temperatura ambiente. En su estado elemental es una sustancia inerte e insoluble en agua. Es un metal tetravalente con número atómico 6, estado de oxidación +4, electronegatividad de 2,5, una masa atómica de 12,011, una densidad de 2,26, punto de ebullición de 4830 y un punto de fusión de 3727. En la naturaleza existen distintas formas alotrópicas, los cristales y los amorfos. En los cristales tenemos al diamante, que es un material muy duro, transparente, aislante eléctrico y un buen conductor térmico. También tenemos al grafito, que es de color negro y gris con brillo metálico, resbaloso, usado como lubricante, y además es el alótropo más estable del carbono. En los amorfos tenemos a la antracita, que se obtiene a partir de altas presiones del carbono, que es de color negro, brillante, compacta y dura. Tenemos también a la hulla, que se denomina carbón de piedra, que es decir, y es de color negro y brillante. El lignito, por su color, se le conoce como carbón de café, que al arder produce mucho humo y un olor. La turba es un material fibroso, esponjoso, que produce poco calor, mucho humo y un olor desagradable. El dióxido de carbono, importante gas del efecto invernadero, se produce a temperaturas altas a partir del carbono con el oxígeno, liberando energía. También se produce por la combustión completa de los hidrocarburos. En la siguiente reacción que observamos tenemos al octano, que reacciona con el oxígeno gaseoso y nos da el CO2 y agua. También se produce a partir de la fotosíntesis de las plantas. Por ejemplo, tenemos ahí a la glucosa reaccionar con el oxígeno, y con el catalizador de la luz del sol obtenemos al CO2 y el agua. También sirve como materia prima en las industrias para obtener sustancias orgánicas. Por ejemplo, tenemos ahí que reacciona el CO2 con hidrógeno gaseoso. Con ayuda de un catalizador se obtiene el metanol, que se utiliza como anticongelante de un vehículo. El monóxido de carbono se produce al combinarse con insuficiente oxígeno. También se produce por la combustión incompleta de un material orgánico. Es muy importante en la industria y es sirve como materia prima para obtener distintas sustancias orgánicas. Por ejemplo, tenemos ahí al monóxido de carbono reaccionando con el gas cloro para obtener el cloruro de carbonilo, conocido también como el fosfeno, que se utiliza para la producción de plásticos y textiles. También puede formar complejos con los metales, por lo que se usa para purificarlos en la metalurgia. En el ejemplo tenemos al cobalto reaccionar con el monóxido de carbono, obteniendo el octacarbonilo del dicobalto, que se utiliza como catalizador. Con el carbono sólido podemos preparar abrasivos con óxidos no metálicos. En el ejemplo tenemos al dióxido de silicio reaccionar con el carbono sólido a alta temperatura de 3500 Celsius, dándonos como producto al carburo de silicio y el monóxido de carbono. El carburo de silicio es una sustancia mineral muy dura y muy filosa, por eso es utilizado para lijar metales no ferrosos, vidrios, cauchos, y también es conocida como el carborón. También podemos preparar vapor de agua, combinando el carbón rojo vivo con el vapor, obteniendo así el gas de agua, que es un producto del método industrial más utilizado para la obtención del hidrógeno gaseoso. Es muy útil, pero se requiere de un manejo cuidadoso por el riesgo de envenenamiento por el monóxido de carbono. Después de la explicación del carbono que se dio en el punto anterior, hoy les hablaré sobre principales compuestos del carbono. En la industria de la ingeniería, bueno, en la industria, se usa bastante lo que es el carbono, más que nada sus compuestos orgánicos, ya que son los que son más abundantes en el medio. Pero hoy en este video les hablaré sobre lo que es en el compuesto, lo que es en la industria de la química inorgánica. Comenzamos con lo que es el bicarbonato de sodio, que es uno de los compuestos bastante utilizados en la industria, como en la industria alimentaria, como lo que son
para hacer lo que son pasteles y todo eso. También en la industria farmacéutica, como ayudante para, ahora por ejemplo en el COVID-19 están haciendo unos tratamientos con bicarbonato de sodio que pueden ser bastante útiles. También se está utilizando en lo que es para extinguir fuegos, se utiliza, y tiene bastantes usos. Una de sus propiedades es que a temperatura ambiente tiene un estado sólido, no tiene es de color blanco, no tiene olor y, y es de pH básico. Ya. Otro de los compuestos bastante utilizados es el carbonato de calcio, el cual está utilizado también en la industria farmacéutica, en el uso de papel y plásticos, aerosoles, adhesivos, cosméticos y también en la industria agropecuaria para alimentación de animales. Igual que el bicarbonato de sodio es estado sólido, tiene color blanco, es de pH básico y es sin olor. Otro de los compuestos utilizados en la industria del carbono es el ácido carbónico, que aquí en el Perú podría decirse que se utiliza bastante en la industria que es de las gaseosas, de las bebidas carbonatadas. También es utilizado en la industria farmacéutica, como las pastillas con un efecto efervescente, y también un poco utilizado en la industria para lo que es antiincendios. Igual que las dos anteriores, el estado físico es sólido, tiene color blanco y no tiene olor. Ya. Otro de los compuestos que también se utilizan es el dióxido de carbono, el cual podría llamarse un residuo de lo que es de una combustión completa. Es bastante utilizado en la industria de alimentación para lo que es la conservación de alimentos. También se puede combinar con el oxígeno, ya que como es un compuesto del aire para lo que es la respiración profunda. Y también es utilizado en la industria del petróleo para la recuperación terciaria del petróleo. Su estado físico es gaseoso, es incoloro, lo malo que al ser inodoro no advierte al olerlo, así que si es que se está en presencia es bastante fatal. Y también tiene una presión de vapor de 53,6 atmósferas. Ya. Y el último de este video que te voy a mencionar va a ser el monóxido de carbono, el cual, igual que el dióxido de carbono, es parte de una combustión, pero es de una combustión incompleta, el cual puede soltar dióxido y también monóxido. Más que nada monóxido, depende del medio. Igual en la industria se utiliza en la recuperación de metales, más que nada en la fabricación de metales, en lo que es para calefactores, ya sea de uso doméstico o de uso industrial. También está en la industria, igual que el dióxido de carbono, en la industria de la alimentación para conservar los alimentos. También se utiliza en la industria química para lo que son creación de alcoholes, ésteres y ácidos. También podría agregarse que también funciona para recuperación de catalizadores, como es el carbonito de níquel, que es utilizado el monóxido de carbono. Una de sus propiedades es que su estado sólido es gaseoso, igual que el dióxido de carbono. Es inodoro, incoloro. Al ser inodoro, su presencia no se puede percibir no puede percibirlo en el ambiente, lo cual puede ser en un ambiente cerrado con ese gas, igual que el dióxido, mortal para un humano. Así que estar presente a eso. También podría decirse que su masa molar es de 48 gramos por cada mol de gas. Pasamos a lo que son minerales. Dentro de ello tenemos el grafito, diamante, coque de carbono, negro de humo, carbón activado y fullerenos. En lo que es grafito, sabemos que es la primera forma más estable del carbono. Es de color negro y tiene brillo metálico. Es un buen conductor de electricidad.
Se emplea para ánodos eléctricos, ladrillos, crisoles, entre otras cosas más. En lo que son ánodos eléctricos, se utiliza en sistema de protección catódico por corriente impresa. Pasamos a lo que es diamante. Sabemos que es la segunda forma más estable del carbono. Es un alótropo del carbono, donde los átomos de carbono están dispuestos en una variante de estructura cristalina cúbica centrados en la cara. Ese alineamiento nos es denominado como red de diamante. Y el diamante es así por decirlo, es el que tiene más dureza y tiene mayor dureza y mayor conductividad térmica que cualquier otro material conocido por el ser humano, claro. Bueno, pasamos a lo que es el coque del carbono. Es un combustible sólido formado por la destilación de carbón. Y eso se da a una temperatura de 500 a 1100 grados Celsius, sin contacto con el aire. El proceso de destilación se requiere a la purificación del carbono. Se le quita el alquitrán, algunos gases y agua. Y el compuesto que queda se le conoce como coque de carbón. Y está compuesto por mayor cantidad de carbono, ¿no? Que es a un 90 a un 95% de carbono. Ya, el humo negro, negro de humo, o humo negro, como quieran llamarlo, es un material inorgánico producido por la combustión incompleta de un gas natural o algunos productos de lo que son el petróleo. Es insoluble en agua y la mayoría de sus usos son para lo que son plásticos, como mangueras, caucho, como lo que son llantas para carros, entre otras cosas más. En lo que es carbón activado, más adelante una de nuestras compañeras va a explicar sobre la obtención del carbón activado y también su uso, ¿no? Pero yo les daré una pequeña introducción de eso ahora. El carbón activado es un carbón poroso que atrapa compuestos principalmente orgánicos. Precisamente estamos hablando de compuestos como gases o líquidos, ¿no? Y tiene una absorción muy efectiva, por lo cual es considerado el purificante más eficiente por el ser humano. Sus usos son para extracción de metales, purificación de agua potable, medicina veterinaria, medicina humana, entre otras cosas. En lo que es la medicina humana es para lo que es intoxicación, ¿no? Cuando tú, supongamos, ingieres veneno, te dan pastillas, son cápsulas, claro, que contienen carbón activado para que esas cápsulas puedan absorber lo que son el veneno, ¿no? Para que así te puedas salvar. En lo que son fullerenos, tenemos lo que es una molécula compuesta por carbono que puede adoptar una forma geométrica como una esfera o una elipse o un tubo. A un tubo se le conoce como nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono ahora están siendo utilizados mayormente en lo que es la medicina y mucho mayor todavía en lo que es en la parte de tratamiento de cáncer, lo que es la quimioterapia, ¿no? Tratan de ya hacer la radiación que no afecte mucho a tu organismo, llevándolo por los nanotubos, o sea, la radiación, ¿no? Y nada, eso sería todo. Muchas gracias. En esta parte vamos a hablar acerca de los principales yacimientos mineros del carbón ubicados en Perú, Sudamérica y el mundo. Nos preguntarán por qué hablaremos del carbón y no de otro mineral. Para responder esto, primero hay que saber de qué está compuesto el carbón. Como sabemos, el carbón está compuesto de oxígeno, de nitrógeno, de hidrógeno, de azufre y de carbono principalmente. Ahora,
¿Qué especial tiene esto? Es que el carbono está presente en un 50 a un 95% en este mineral. Bueno, se podría ver que este mineral es altamente explotable en la minería. De acuerdo a este porcentaje de pureza, vemos que el carbón tiene distintos usos y se diferencia de otras. Un dato curioso de su uso es que en el año 1890, en pleno contexto de revolución industrial, el carbón fue el más utilizado debido a que alimentaba las máquinas de vapor y era utilizado en la siderurgia. Yacimientos mineros en el mundo. Bueno, para recordar, el carbón se originó hace 359 millones de años, en el periodo carbonífero, en la tal denominada Pangea. Al momento de dividirse, se va a notar que la mayor cantidad de carbón formado va a estar en los continentes de Asia, Europa y Norteamérica. Bueno, según el portal Tiempo Minero de Cámara Minera del Perú, nos da una tabla acerca de las 10 principales minas del mundo con la mayor cantidad de producción que tiene. Veremos en primer lugar Estados Unidos con su mina Antílope del norte de Rochelle. Luego sigue China con Hairbusu. Luego sigue China nuevamente con Haidawou. Luego sigue Rusia con Rapaskai. Luego sigue Mozambique con Moatize. Luego sigue Estados Unidos nuevamente con su mina Black Thunder. Luego sigue, y los últimos 4 puestos los tiene Australia. Un dato curioso de esto es que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de producción de carbón, pero el país con mayor cantidad de consumo y venta es China. Yacimientos en el Perú. Esta parte es en la que más nos vamos a enfocar debido a la poca información que se encuentra de la cantidad de carbón que hay en el Perú. Pero una investigación en el año 2013 y otra en el 2017 por parte del mismo autor, que es Julio Quirós, da a conocer las minas más importantes de carbón que hay en el Perú, clasificándolos de acuerdo a la era de creación de los recursos totales que tiene. Nombrémoslas. En la era Paleozoico encontramos el yacimiento Paraca, al yacimiento Yura, al yacimiento Yon, al yacimiento Santa. Veremos que la mayor cantidad de carbón que posee es el yacimiento Santa. En la era Mesozoico veremos a la mina Chicama, al yacimiento Goyerskisga, a Jatunhuasi, a Cajamarca, a Chiclayo y a Yanacancha. Veremos que la mayor cantidad de recursos que tiene el carbón es el yacimiento Chicama. Y ahora, en la era del Cenozoico veremos al yacimiento Tumbes y al yacimiento Loreto. Veremos que entre los dos, el yacimiento Tumbes es la que tiene mayor cantidad de carbón, teniendo un subtotal de 1.054.613.559 recursos totales de carbón. Veremos acá el yacimiento Santa. Bueno, eso es todo con respecto a yacimientos mineros. A continuación les explicaré el proceso de obtención de carbón vegetal a partir del reciclaje de madera. La insostenible práctica de extracción de madera y producción de carbón vegetal contribuyen a la deforestación de los árboles y a las emisiones de los gases de efecto invernadero, especialmente si se utilizan tecnologías ineficientes. En cambio, el carbón vegetal que se produce utilizando recursos de forma sostenible como el reciclaje y tecnologías mejoradas ayudan a las bajas emisiones de los gases de efecto invernadero, así como también a mitigar los efectos del cambio climático, al tiempo que mejora el acceso de energía. Ahora veremos las etapas de nuestro proceso. La primera etapa viene a ser el reciclaje de la madera. Es uno de los más limpios y económicos de todo tipo de reciclaje, ya que no necesitan de ningún tratamiento previo, tan solo medios físicos y maquinaria. Este reciclaje proviene de grandes industrias madereras y en menor proporción de ecoparques. Nuestro segundo proceso viene a ser la separación, ya que todo ese reciclaje de madera llega con impurezas, que pueden ser plásticos, metales. Es aquí donde seleccionamos la madera. Una vez obtenida la madera seleccionada, se procede a la trituración, la cual facilita el ingreso al reactor,
En esta parte del proceso veremos a la pirólisis, que es la descomposición anaerobia, es decir, sin oxígeno, de la biomasa, que viene a ser la madera, por acción del calor. La madera triturada ingresa al reactor sin aportar oxígeno. Este reactor se calienta hasta aproximadamente una temperatura de 500 grados Celsius. Las macromoléculas de la madera están hechas por celulosa, hemicelulosa y lignina, que contienen principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Por acción del calor, se descomponen en sustancias de menores pesos moleculares a la temperatura del reactor, donde ahí se constituye principalmente el hidrógeno y el oxígeno. Por tanto, dejando en la parte sólida el carbono casi puro. Entonces ahí se dice que la madera se ha carbonizado, es decir, que se ha producido el carbón vegetal. El carbón vegetal constituye el producto sólido de la pirólisis. Es en menor peso molecular que a comparación de la biomasa original, pero en mayor proporción de capacidad calorífica. Los vapores formados por el reactor fríen. Los de menor peso molecular permanecen en estado gaseoso. En este grupo encontramos al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, entre otros. Mientras los que de mayor peso molecular, al momento de ingresar por el intercambiador a temperatura ambiente, son líquidos. Y estos líquidos que están ahí son el agua, los alquitranes, los fenoles, entre otros. Formado el carbón vegetal a altas temperaturas, es enfriado por medio de un circuito de agua refrigerante. Y listo, así obtenemos al carbón vegetal. El carbón activado se puede definir como carbón poroso o tratado químicamente para que tenga un elevado grado de porosidad. Esto, junto con la naturaleza química de los átomos de carbono, le brindan una propiedad de atraer y atrapar las moléculas que se encuentran, de atraer ciertas moléculas. Esta es la denominada adsorción. Es por eso que el carbón activado es ampliamente utilizado en lo que viene siendo los procesos de descontaminación de aguas o eliminación de malos olores, entre otras muchas aplicaciones. Para la producción de carbón activado comercial es más utilizado material orgánico debido a al amplio contenido de carbono en su estructura, tal como la madera o las cáscaras de frutas, tales como las cáscaras de fruta, la cáscara del coco o semillas. Y pues a continuación explicaré un proceso de obtención de carbón activado a partir de cuescos de duraznos. Bueno, este proceso iniciaría pues con la recolección de la materia prima, continuando con un chancado primario en el que se obtiene una longitud de gránulo deseado, que por lo general está entre medio y 1 centímetro. Por lo general esto viene siendo almacenado en un depósito acondicionado para que la materia no se vea afectada por agentes externos tales como la lluvia o la humedad o algunos insectos. Y continúa la etapa de carbonización. En esta etapa el propósito principal es producir la deshidratación del carbonizado. Este proceso se realiza a temperaturas relativamente bajas, entre los 400 y 700 grados, con el fin, en ausencia de agentes oxidantes, para eliminar las sustancias volátiles y dejar el residuo carbonoso que será posteriormente sometido a la activación.
El material sólido resultante de este proceso de carbonización es enfriado para luego ser transportado a un silo de almacenamiento y pues continúa con el proceso de activación, que es la etapa más importante de todo esto, en el que conseguimos la porosidad, la estructura porosa del carbón activado. Esta etapa se lleva a cabo a temperaturas altas, como lo son 800 grados y 1200 grados Celsius, en presencia de agentes oxidantes, como el oxígeno, el dióxido de carbono, vapor de agua o mezcla de estos gases, siendo pues en este proceso se utilizó el vapor de agua y además siendo de los más utilizados. En esta etapa se produce el quemado selectivo, porque los agentes oxidantes reaccionan con los átomos del carbono del carbonizado y van perforando progresivamente la estructura del carbonizado, generando los poros y bueno, de poros de distintos tamaños, formas y que bueno, son al azar, ¿no? Son aleatorios. Esto posteriormente, debido a la temperatura en la que se encontraba, es sometido a un enfriamiento. Este enfriamiento puede darse sometiendo el carbón en agua o a un mecanismo de enfriamiento directo que se pueda obtener y continuaría dependiendo del uso que vayamos a darle a nuestro carbón activado. Podría continuar con un chancado secundario para tal vez obtener carbón activado en polvo y posterior seguiría, ¿no?, un proceso de clasificación de la materia del estado en el que nosotros quisiéramos obtener nuestro carbón activado, continuando con su empaquetamiento y alcance pues de nuestro producto final.